Sarah Moon es una artista a la que tenemos que estarle muy agradecidos, al menos yo le estoy muy agradecido, porque es una fuente permanente de duda y es difícil aproximarse a la obra de Sarah Moon sin salir siempre con más preguntas que respuestas. Y eso es fabuloso, porque al final las preguntas son las que mantienen el motor de la vida en funcionamiento, ¿no? Las respuestas, de alguna manera, llevan a la inacción, ¿no? Y progresivamente a la parálisis, ¿no? Este libro, que en otras ediciones es un libro complicado de tener, y en otra edición yo no pude traer de Venezuela, bueno, no es que no pude, lo dejé en la biblioteca del CIEF en otra edición. Lo tengo acá gracias al sistema de bibliotecas del estado en el que vivo, que a pesar de la pandemia, pues bueno, se crearon un sistema, un procedimiento en el que uno pide los libros y lo tiene en una semana en su casa. Entonces, inmensamente agradecido por esto. Este libro es una creación, como muchos de los libros de Sarah Moon, de ella con Robert Del Pier, que es su esposo, editor, del cual seguramente hablaremos en detalle más adelante, en otro episodio, pero entre otras cosas el artífice de que se publicaran The Americans por primera vez, que se hiciera en París antes de hacerse en Estados Unidos, el editor de toda la vida de Joseph Kudelka y además de muchas otras ediciones de arte, un hombre sencillamente maravilloso, bueno, esposo de Sarah Moon. Sarah Moon comienza eh, primero como modelo y luego cambia su nombre a el nombre artístico de Sarah Moon y comienza a hacer fotografías inicialmente de sus colegas modelos, y entra por ahí. De hecho, tiene una obra en el mundo de la moda sumamente premiada, ganó, digamos, la medalla de oro varias veces, ganó el premio también del ICP. No me explico por cómo no. Es eh, fotógrafa que fue una de la primera mujer que disparó el calendario Pirelli, además de otra serie de reconocimientos que le faltan, y que no entiendo cómo no los tiene, no los tiene todos. El libro comienza con una reflexión de ella acerca del carácter de sus fotografías y las define de manera indirecta, las define de muchas formas. Quizás la palabra constante es alucinación, alucinación, ensoñación, y va a girar alrededor de ese concepto en las imágenes y también en las conversaciones que están alternadas con las partes de este libro. Este libro es una recopilación de obra fundamentalmente de los 90, un poco más hacia finales de los 90 hacia el comienzo, pero prácticamente todo todo está dentro de los 90. Y aquí hay una cita dentro del texto de ella, el breve texto, una cita de Baudrillard, que dice que todo paisaje es una experiencia imaginaria, ¿no? Soñamos antes de contemplar, y antes de eso, antes de que se convierta en una visión consciente. Entonces es la vida como una especie de sueño, como una especie de alucinación. Y el libro, no se los voy a decir en detalle en este momento, pero el libro termina con un texto de Robert Del Pier, y es una especie como de diálogo, ¿no? En el que él comienza hablando de preguntas que ella le hacía. O sea, aparentemente en un momento de la edición ella le pide que lo revise y que le haga preguntas, y él dice que no le puede hacer ninguna pregunta porque se sabe todas las respuestas, y no le voy a decir cómo termina el texto, se lo digo al final. El libro está dividido en 11 secciones. Podemos hacer múltiples hipótesis, digamos, he ido adelante hacia atrás en las dos ediciones un montón de veces, y al final, digamos, que no es que me rindo, sino que no termino de tener hipótesis que se sostengan en el tiempo, ¿no? Entonces prefiero verlo más bien como estaciones,
con cierto reposo. Hay otros autores que han llegado a otro tipo de aproximaciones, siendo que al fin va moviéndose de lo más concreto a lo más abstracto. Bueno, yo no lo veo tan así, aunque efectivamente la última sección, ahí hay mayores acercamientos, es como mucho más íntimo, va a mayores detalles y crea ciertas abstracciones. Pero bueno, la mayoría del trabajo presentado acá está en diversos formatos, pero predomina el Polaroid, ¿no? El Polaroid en diversos formatos, pero sobre todo en formato grande. Y el tono es un tono sepioso, ¿no? Ella comenta algo sobre eso, ¿no? En los blancos, la mayoría de las veces los blancos de Sarah Moon jamás son blancos, son una especie como de opaco. Y ella también comenta sobre eso, de que su interés, y esto es hermoso, hermoso técnicamente y hermoso también la manera en que suena, dice que le gusta buscar la luz en las sombras. Entonces, eso es lo que tiene acá. Hay también algunos comentarios sobre publicar la imagen con, digamos, los bordes de la emulsión y las degradaciones de la emulsión, e incluso en algunos casos las degradaciones evidentes de la débil emulsión del Polaroid. Y ella dice que eso efectivamente aporta de alguna u otra manera al concepto de superficie, ¿no? Y que esa superficie o esa piel que tiene la fotografía se va degradando con el tiempo, así como también los recuerdos. Y que ese blanco y negro que ella utiliza, este específico blanco y negro, está más cercano al mundo de las ideas, al mundo de los sueños, que al mundo de la realidad. Y que en el color, que lo utiliza eventualmente de una manera muy particular, está más cercano a lo real y descubre en esas imágenes a color más hechos, y aquí mucho menos hechos, ¿no? Además hay un manejo del foco muy peculiar, es como efectivamente si estuviésemos visualizando imágenes de sueños. Por supuesto existen eso unido a, en muchos casos descubrimos lo que en otras ocasiones hemos denominado lo fotográfico, ¿no? O sea, aquellas cosas que ocurren a pesar incluso del autor, ¿no? Hay en esta edición voy a hacer algunos comentarios de dónde provienen algunos de los trabajos, pero provienen de trabajos de moda, en ocasiones de trabajos de retratos. Aquí tengamos lo que mencionaba sobre la emulsión, trabajos sobre el paisaje y trabajos también que ella hizo de ilustración hacia libros, específicamente La Caperucita Roja, hay acá, ¿no? Ven lo que mencionábamos del blanco, un poco también la cantidad de incógnitas. El manejo de la composición es muy peculiar. De hecho, yo no pudiese decir que existe una constante en la composición, en términos generales, pero sí hay una forma específica de componer en landscape y hay una forma también específica de componer en el retrato y en el plano medio también. Es decir, los planos medios de Sarah Moon son totalmente reconocibles, y los paisajes también, la manera en la que maneja las diagonales en el paisaje, donde coloca los sujetos cuando los puede colocar, porque en casos, por ejemplo, como el primero que veíamos, ¿sí? Es evidentemente una casualidad sobre casi que una fotografía o una intervención sobre un paisaje, pero en la mayoría de sus paisajes hay esa especie de sensación de que están como petrificados, ¿no? Como digamos, tomados de un recuerdo, ¿no? Trabajo de moda, trabajo de paisaje. En algunos casos hay dobles exposiciones, y en otros casos, cuando no es Polaroid, hay sándwich de negativos. Estos no son blancos de la imagen, son artefactos, que en este caso son leaks, o sea, lo que se llaman artefactos en la imagen, frutos de imperfecciones o de leaks de luz.
Como esto está hecho en video, yo parece sensacional que ustedes puedan parar y contemplar, parar el video y contemplar la imagen por más tiempo del que yo lo voy a tener. Miren digamos, la constante en esta composición es la del señor que vimos anteriormente. Esto es parte de trabajo de moda. Ilustraciones para cuentos. Vamos a ver más adelante creo que hay 3 o 4 imágenes de Alicia aquí, ¿no? Estos son pills de lo que les mencionaba de la debilidad de la emulsión. Ok, esta es una de las imágenes de Alicia, de la Caperucita Roja. ¿Okay? Ella ambienta la Caperucita Roja en el bosque, entre comillas, que es la ciudad. Y el lobo, bueno, trata de rescatar la idea original del cuento, que era un cuento para advertir a las niñas, a las mujeres en general, del peligro de los hombres de la casa, ¿no? El lobo no era más que un familiar mayor, un tío, algo así, que podía abusar de las niñas menores. Entonces, de hecho, el lobo está representado de manera simbólica con un vehículo negro, y también con la sombra de un lobo, ¿no? Entonces juega a la fábula, pero también a la realidad. Entonces esto es digamos que una de las formas en las que ilustra a la Caperucita caminando por ese bosque, que realmente es un bosque de concreto, es una ciudad, pero con este arreglo de ramas. Nos vamos a ver más adelante otro recurso que utiliza para ilustrar algo similar. Trabajos en el circo, trabajos también de beauty. Su trabajo de moda, por supuesto, es un trabajo que está en el registro de la moda como arte, ¿no? No es un trabajo comercial que estamos viendo aquí, a pesar de que tiene también el registro comercial de moda. Aquí, abrigos. Esta imagen es bellísima, así que taxidérmica. Voy a ir a una cierta velocidad, ya estamos en la parte 3. Como han podido ver, entre 1 y 2 hay pocos, digamos, denominadores comunes. El título de coincidencia, ahí sí, fíjense nuevamente el picado, o sea, hay esa constante en los paisajes, cuando los toma en picado o cuando los toma a nivel, la composición es muy reconocible, ¿no? El nombre de coincidencias viene, un poco lo tomamos en las conversaciones, viene con una cierta unión a lo que era el concepto también de coincidencia de Duano y de equivalencia de Stiglitz, ¿no? Aquellos momentos en los cuales se dispara más por un instinto o por algo que viene del inconsciente, ¿no? Ese concepto también de pulsión. Y ella habla también en muchos momentos que cuando le dicen si estas fotografías son, con esa teoría que muchos sostienen que las fotografías son autorretratos, y dice, bueno, pudiera ser, pudiera ser así, es más, dice, creo, algo así como me alegraría que fuese así, porque realmente creo que tengo suerte de que todavía tengo un inconsciente que me lleva a fotografiar. ¿Y de dónde viene esa creatividad? Entonces, bueno, quizás también es cierto eso de que lo que estamos, digamos, nuestra creatividad es aquello que viene dentro de nosotros, de ese lugar que está mucho más cerca de la infancia. Con lo que estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros fotografiamos desde adentro, no desde afuera. El trabajo de moda es muy peculiar y es muy hermoso. Landscape. Esta imagen la vamos a ver repetida, no repetida con el edificio, esta misma composición repetida con unas rocas y repetida con unos postes.
Nuevamente la visión desde arriba, ¿se acuerdan? Una antes estaba una señora de este lado, en otra estaba un hombre aquí. Esa visión desde arriba es una visión que de hecho es una visión como muy infantil, ¿no? Incluso de sueños. Yo me he encontrado también mucho en los sueños viendo las cosas desde arriba, ¿no? Guante, el vestido. Cacharel, por ejemplo, ha sido una de las firmas con las que ella ha trabajado. Trabajo en el zoológico. Dobles exposiciones, zapatos. Este también es este libro, porque este libro, digamos, de planos medios, de accesorios, es un libro hermoso. De hecho, forma parte de un volumen que también dejé en el cierre, que se denomina 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y creo que el volumen 3 es este. Es un libro, ese volumen, ese compendio de 5 volúmenes es sensacional. Uso aquí el espejo. Sí, digamos, hacer el ejercicio de colocarlas todas juntas, los retratos de moda es una experiencia de ensueño, literalmente. Nuevamente el horizonte, la visión desde arriba, etc. Así como hay fotógrafos y nosotros mismos nos encontramos que predomina en nosotros a lo mejor la composición desde la izquierda, la composición de la derecha, la composición frontal a nivel y la composición desde arriba, en el caso del paisaje, el landscape en general, interno o externo, en Sadamun es muy coincidente, no es un elemento efectivamente del lenguaje, de su lenguaje. Bodegones. Esto es un trabajo de moda, además un trabajo muy bello. Este coincide con el que vimos en la primera sección de La mujer en una esquina. Es en el mismo ensayo. Recorrido en las Tullerías. Y está también dentro de esta serie. Hay una famosísima fotografía de Brassai con esas sillas. Aquí es donde quizás vemos con más claridad ese enfoque que tiene, sobre todo cuando está haciendo la ilustración y cuando está haciendo la moda, de manejarse en el terreno de la fantasía, en el terreno del cuento de hadas. Ese es el terreno que le gusta y es el terreno que ella identifica más con la moda porque al final dice que la moda lo que crea es eso, una ilusión, la ilusión de que alguien utilizando una cierta ropa pueda convertirse en otro y vivir otro mundo y vivir otra vida. Obviamente las exposiciones de los sándwiches en este caso. El trabajo tanto en los dioramas como en los zoológicos, yo no he encontrado que exista una conexión o una referencia o sea, de los web, sobre todo de Norris, web hacia ella o al revés, pero hay cierta, efectivamente, resonancia. Esta fue la imagen, una de las imágenes de Plosú que me hizo pensar que este era el libro que tenía que revisarse después de Plosú. Este era el autor que debía revisarse después de Plosú. Circo, voy a ir un poco más rápido. El símbolo del tigre que es repetido. Esta es una imagen maravillosa. Traje con aura oriental. Nuevamente las degradaciones de la emulsión que tienen que ver también con la progresivo olvido, ¿no? Un tema que es como la implementación de la memoria tal como ella menciona.
Hermoso está este trabajo. Una imagen muy reproducida de Saramón, la de este pavo real. Nuevamente, misma composición, el punto de fuga, el individuo de espaldas o de frente pero tapándose. A nivel, composición central cuando está a nivel. Está junto con la de los accesorios que vimos antes. Hay también cierta sección de su trabajo en el que utilizando una técnica que también es muy utilizada desde los 60, de los 70, diría yo, ¿no? Este corte, digamos, lo vemos muchísimo en Irving Penn, ¿no? El cancelar de alguna manera el rostro y dejar rasgos de la cara, fundamentalmente los labios y después la prenda. Acá una excepción quizás y es muy notoria, ¿no? Esa sobreexposición en el centro, ¿no? La larga exposición acá, que de alguna manera esta foto nos revela la manera en la que obtiene esa indefinición en los contrastes locales, ¿no? Acá lo podemos, dado que no es uno de esos paisajes petrificados, podemos entender que es a través de la velocidad. Tiempo de exposición me refiero, por supuesto. Hermoso. Nuevamente también eso que hemos estado conversando sobre la percepción del cuerpo y el paisaje como cuerpo, el cuerpo como paisaje y en todo caso el diálogo entre ambos. En las conversaciones yo creo que yo puedo conseguir este texto, el que pueda estar interesado me puede escribir. Yo creo que yo lo puedo fácilmente ubicar. Aquí habla un poco de lo que hemos estado mencionando sobre las sombras, sobre el uso, digamos, del tema que tiene que ver con la emulsión, la alucinación, la extrañeza. Y aquí está el color. El uso del color de ella es muy peculiar. Ella ha dicho que prefiere el blanco y negro porque trabaja fundamentalmente en ese registro de la ilusión, de la alucinación, de recuerdo, la memoria y el olvido, etc. Y que le gusta el color cuando está más cercana a los hechos, pero, aclara, ella usa el color, pero usa poco color, es decir, no poco en el sentido de no saturado, de hecho muchas veces es muy saturado, es muy pocos colores. Es decir, la cantidad de colores dentro de la fotografía está controlada. Y en algunos casos, controlada no solamente en la forma en la que se registra la imagen, sino también después en la manipulación de las mismas. Hay color casting, hay coloreado. Hay unas ciertas máscaras también. Entonces está llevado el color a una paleta reducida también para tener como una especie de control, digamos, porque en sus palabras también el color se sale de control, ¿no? El color es difícil de dominar. Hermosísimo. Ejemplo de lo que mencionaba sobre el casting, el color casting, en este caso hacia los verdes, hay otros casos hacia el magenta. Qué hermosura.
casi una solarización. Lo levanto así porque en ocasiones hay cierto brillo. Aquí se nota bastante el casting del que me estoy mencionando. Color casting o colorización global, que en ocasiones se hace, bueno, en digital lo hacen a veces con la temperatura, el color, con filtros. Este trabajo me agrada muchísimo, pero debo confesar que en el caso de Salomón, tengo especial predilección por su trabajo en blanco y negro. Nuevamente, esto para mí es un universo, digamos, de exploración y de duda mucho más rico que el del color. Pero bueno, cada quien. La visión desde arriba, la oposición de volúmenes. El retrato. Habíamos visto ya algo similar, estos headshots. El tigre, el circo, dobles posiciones en este caso. Nuevamente. Fíjense que nos estamos moviendo y ahí hay sí una cierta hipótesis que podemos corroborar. Estamos moviendo a un espacio como un poco más íntimo, ¿no? Este es del libro que les había mencionado sobre las prendas. También el uso de maniquís. Muy hermosa esta imagen, siempre me ha gustado muchísimo. Además la selección de ese fondo con todo ese simbolismo, ¿no? Todas las exposiciones nuevamente. Hermoso retrato. Se parece a cierto retrato que después se encontraron de Leni Riefenstahl. Esta es otra de las imágenes de la Caperucita Roja. Fíjense que en este caso está la calle y hay un telón del bosque y Caperucita ahí, ¿no? Entonces es una aproximación en la que el artificio se deja ver, ¿no? Es este juego que quizás uno de los primeros, nuevamente mencionarlo, lo menciono nuevamente, uno de los primeros que nos mostró cosas como esta fue Irving Penn. Mucho también de la idea de Stram, de estos retratos de niños. Una de las pocas imágenes nocturnas. Una imagen muy peculiar, pero por lo inusual. ¿Okay? Inusual en este contexto, porque hay en el libro en el que pertenece no es inusual porque son imágenes que están en foco prácticamente todas, ¿no? Tienen que ver con celebración, bodas, imágenes de moda. La degradación, los artefactos que comienzan a aparecer en la imagen. Dramas. Esta imagen que yo relaciono con el edificio que vimos anteriormente.
Hay imágenes también aquí en esta sección de diversas partes del mundo, ¿no? Está Japón, que ya vimos, hay lugares de Oriente, Egipto. Ella hace ciertos comentarios también sobre su experiencia en Japón, ¿no? También de los dioramas, en oposición con la moda. Y sí, como decía, sí hay un camino progresivo hacia la abstracción en la medida en que avanzamos en el libro, pero no es tan claro, no es tan claro. Y estos personajes que aparecen en cada una de las secciones, hay uno caminando, yendo, viniendo, ¿sí? Como una especie de llamado de intención o de declaración de que esto no es el terreno del hombre, ¿no? Maniquís. Acá en la sección final. Yo estoy preparando un trabajo extenso sobre Saramón. Probablemente derivará en unos escritos y derivará también en una especie de taller. A propósito de los procesos de creación, ¿no? Parece que hay una especie como de conspiración. La luz con la que ilumino esto que es luz natural siempre, ha ido bajando. Y esa luz que ha ido bajando, que es una luz que ha ido bajando porque hay una tormenta que está llegando, wow, al final termina siendo muy propicia para ver esto, ¿no? Realmente me dice la piel, ¿no? Cierto recuerdo de lo que hace Strand. Sigo terminando con una ubicación cada vez más cercana, las dunas. Curiosa esta rotación, ¿verdad? Este ramillete que termina estando como estallado y resquebrajado, parte como parte del registro y parte también por la debilidad ya de la emulsión. Y luego este precario, digamos, desnudo de la... Esto es un díptico hermoso. Muy curioso también que en esta última siempre le pensamos, pues no llega a una conclusión que termine utilizando más maniquís que humanos, ¿no? Y esta es la imagen final. Y en el texto del Pir, de su esposo, empieza con esa frase, dice, me pediste que te hiciera preguntas, pero yo tenía todas las respuestas, pero en la medida en que empecé a avanzar y avanzar y avanzar, no dejaba de venir a mi cabeza preguntas y preguntas y preguntas. Entonces te tengo que seguir haciendo preguntas y termina, ¿ves? Preguntas y no puedo dejar de hacerte las preguntas. Yo sé que a pesar de que sepa que no hay respuestas, solamente hay preguntas. Y eso, como mencionaba al comienzo, es quizás una de las maravillas de la obra de Salamón, una obra técnicamente muy sólida, que genera una experiencia estética hermosa, pero además una experiencia, en mi caso espiritual, muy profunda y una serie de dudas, incertidumbres y disparadores
he encontrado muchísimos disparadores. Por eso es que este tipo de obras realmente con ese altísimo grado de incertidumbre son como ventanas, caminos que se abren y no certezas que por lo general son puertas cerradas o caminos que terminan. Bueno, nuevamente el agradecimiento a este esfuerzo. Realmente me impresiona el esfuerzo que hace las bibliotecas públicas para que esto no pare. Les recomiendo, por supuesto, que exploren, si no lo han hecho ya, a Salamún, y seguiremos trabajando este maravilloso autor que vale la pena disfrutar y vale la pena también, como ya dije al comienzo, agradecer que nos dé continuamente esta cantidad de dudas que despliega a lo largo de su obra.